¿Alguna vez entraste en tu propia casa y sentiste que ya no era la misma? El mismo sofá, las mismas paredes, los mismos olores, pero un silencio distinto, una paz que se había ido sin dejar una nota, como si algo invisible hubiera cruzado la puerta y se hubiera llevado la ligereza del hogar. Así fue exactamente como Isabel empezó a notar que algo extraño estaba ocurriendo. Al principio intentó ignorarlo. Se dijo a sí misma que era solo el peso de la rutina, el estrés del trabajo, el cansancio acumulado. Pero las cosas empezaron a sumarse. El aire cada vez más denso, las plantas que se marchitaban aunque las cuidara, el perro inquieto mirando fijamente a la nada y ese sueño pesado, como si los sueños se hubieran quedado atrapados en una sombra antigua, y sobre todo la sensación de que la casa estaba viva, pero triste. No hablaba de eso con nadie. ¿Quién le creería? Pero en el fondo, Isabel lo sabía. Algo espiritual estaba pasando allí. Hubo un tiempo en que la casa de Isabel tenía sonido, color y alma. La risa de sus hijos resonaba por los pasillos. El olor a pastel recién hecho se mezclaba con el de la lluvia en la ventana y hasta las oraciones de su madre, suaves y simples, parecían coser la paz en el aire. Pero últimamente, hasta esas oraciones parecían no llegar al techo. Era como si algo hubiera levantado una barrera invisible entre lo que ella sentía y lo que el cielo podía oír. Las noches eran largas, el silencio opresivo, y dentro de ella el corazón se hacía más pesado cada día. Una noche, mientras lavaba los platos, Isabel sintió una angustia profunda. Las manos temblaban en el agua tibia, y las lágrimas empezaron a caer silenciosas, sin explicación. Era un llanto que no venía del cuerpo, sino del alma. No era tristeza común, ni dolor físico. Era cansancio del espíritu. «¿Por qué mi casa se siente tan cargada, Dios mío?», susurró mirando al techo como si esperara una respuesta. Pero el único sonido que escuchó fue el del viento golpeando la ventana. Y fue en ese instante, en el límite entre la desesperación y la entrega, cuando algo empezó a cambiar. A la mañana siguiente, Isabel despertó diferente, no descansada, pero decidida. Hizo lo que hacen las mujeres fuertes cuando no saben qué más hacer. Empezó a limpiar, abrió las ventanas, dejó entrar el sol, fregó el suelo con sal gruesa y perfume de lavanda como le había enseñado su madre. Quitó el polvo de los rincones, cambió las cortinas, reorganizó los cajones. Era un gesto simple, pero tenía algo de sagrado. No solo estaba limpiando la casa, la estaba liberando. Y en el fondo de uno de esos cajones encontró un pequeño libro. La tapa de cuero envejecido tenía letras doradas casi borradas. Pasó el dedo sobre ellas y el corazón se le aceleró. Reconoció ese objeto. Era el antiguo libro de oraciones de su abuela, una mujer de profunda fe, conocida en el barrio por sus palabras de consuelo y por esa serenidad que parecía venir de otro mundo. Isabel recordaba la voz de la abuela, firme y dulce, recitando palabras que ella, de niña, no entendía, pero que hacían que todo alrededor se calmara. Entre las páginas amarillentas había un papel doblado con cuidado. La caligrafía era antigua, casi borrada y escrita en letras hebreas. No entendía lo que decía, pero al tocar ese papel, un escalofrío le recorrió la espalda como si hubiera tocado algo vivo, palpitante. Por un instante el tiempo pareció detenerse. El aire se volvió más denso, pero no de miedo. Era otra cosa, una presencia dulce pero poderosa. Esa noche el cansancio físico dio paso a una inquietud espiritual. Isabel se acostó temprano, pero el sueño no llegaba. Se levantó, encendió una vela y abrió de nuevo el pequeño libro. No sabía exactamente qué buscaba,
pero sentía que debía leer algo. Las palabras, aunque en otro idioma, le resultaban familiares. Había en ellas una cadencia, una vibración, algo que su mente no comprendía, pero su corazón sí reconocía. Comenzó a recitar en voz baja, no con pronunciación perfecta, pero con intención verdadera. La voz temblaba al principio, luego se hizo firme, y a medida que leía, el ambiente comenzó a transformarse. El aire se volvió más ligero. La llama de la vela danzaba de un modo distinto, y una calma silenciosa llenó la habitación. Era como si toda la casa respirara aliviada, como si algo antiguo finalmente estuviera siendo escuchado. Isabel no supo cuánto tiempo pasó. Solo cerró los ojos y por primera vez en semanas durmió en paz, sin pesadillas, sin ansiedad, sin esa sensación extraña de ser observada. A la mañana siguiente todo parecía igual, pero al mismo tiempo todo había cambiado. El sol era más cálido, las paredes más vivas. Sus hijos despertaron de buen humor. El perro descansó tranquilo junto a la ventana e Isabel sintió algo que hacía mucho no sentía: ligereza. Tomó el café despacio, observando los detalles de la casa. Era como si la energía hubiera cambiado de color. El silencio ahora era bueno, lleno, acogedor. Isabel no era una persona impresionable, pero algo dentro de ella le decía que no era coincidencia. Lo que ocurrió la noche anterior no fue suerte ni imaginación. Había tocado algo sagrado. No sabía explicarlo ni lo necesitaba. Solo tenía una nueva certeza en el pecho: que lo invisible también habita el hogar y que tal vez, sin darse cuenta, había llamado de nuevo a la luz. Aquella pequeña oración, olvidada entre las páginas antiguas de su abuela, había despertado algo dormido, una fuerza silenciosa pero real que comenzaba a devolver el brillo a la casa y la paz al corazón. En los días siguientes, Isabel continuó su rutina, pero algo en ella había cambiado. Se sentía más atenta, más agradecida por las pequeñas cosas y de vez en cuando regresaba al pequeño libro, no por obligación, sino por necesidad, como quien vuelve a un refugio. No le contaba a nadie lo que había sucedido. No quería parecer mística ni supersticiosa, pero en el fondo sabía que algo muy grande se había movido aquella noche. Tal vez la fe sea eso, un toque invisible que cambia todo sin necesidad de explicaciones. Tal vez algunas casas se enferman y la oración es el remedio que las despierta nuevamente hacia la luz. Isabel no tenía respuestas, pero ya no las necesitaba. Solo sabía que el hogar que antes estaba triste, ahora respiraba paz y que en algún punto, entre el cielo y las paredes de su casa, un diálogo silencioso había comenzado. Ahora entenderás por qué ciertas palabras, cuando se dicen con intención pura, son capaces de transformar el espacio que te rodea y el corazón de quien las pronuncia. En los días que siguieron, Isabel comenzó a notar pequeñas señales, cosas simples, pero llenas de significado. El reloj de la cocina, que llevaba meses detenido, volvió a funcionar. El olor a humedad del cuarto de los niños desapareció sin que ella hiciera nada. Y lo más curioso, todo el ambiente parecía más vivo, como si el aire respirara junto con ella. Pero junto con esa ligereza llegó también una nueva inquietud, una sensación de que había algo más en aquel pequeño libro que había encontrado, algo que no era solo una oración, era un llamado. Una tarde, mientras ordenaba la estantería, Isabel escuchó la voz de su vecina llamando desde la puerta. Era doña Ruth, una anciana siempre con el rosario en la mano y una sonrisa en los ojos. «Niña, ¿qué has hecho en esta casa? Se siente diferente, más luminosa», dijo mirando curiosa hacia adentro. Isabel sonrió un poco avergonzada. «No sé, doña Ruth,
Solo estoy intentando traer más luz aquí. La vecina asintió lentamente. Ah, hija mía, a veces la luz que falta no es la del sol, es otra, la que llega cuando se habla con el Altísimo de la manera correcta. Y esas palabras quedaron resonando en la mente de Isabel, de la manera correcta. ¿Qué significaba hablar con el Altísimo de la manera correcta? Esa noche volvió al libro. Observó aquellas letras extrañas, antiguas, escritas con tanto cuidado. Eran hermosas, pero también misteriosas. Tuvo la sensación de que si entendía lo que decían, entendería también por qué su casa había cambiado. Los sabios de Israel enseñan que las letras hebreas no son simples símbolos, son fuerzas vivas. Cada trazo contiene una energía, un sonido primordial, un fragmento de la luz divina. Y cuando esas letras se unen, forman los nombres de Dios, que son como hilos invisibles sosteniendo el universo. Pero Isabel aún no lo sabía. Solo sabía que al mirar esas palabras, algo dentro de ella se calmaba. Era como si reconociera en silencio una melodía que su alma siempre había sabido cantar, pero había olvidado. Con los ojos cerrados, pasó los dedos sobre el papel y sintió el calor de la vela al lado. El cuarto estaba en penumbra, pero las letras parecían palpitar, no con los ojos, sino con el corazón. Una presencia dulce, firme y silenciosa llenó el ambiente. Isabel respiró hondo, y por primera vez en mucho tiempo no tuvo miedo de lo que no podía ver. En la tradición mística judía existe una enseñanza antigua. Cuando el ser humano pronuncia las palabras correctas, despierta la fuerza que mueve los cielos. Las palabras correctas no son hechizos, sino llaves espirituales, sonidos sagrados que conectan lo visible con lo invisible. Los rabinos llaman a esos sonidos Shemot, los nombres divinos. Cada nombre es un aspecto de Dios, un refugio, una bendición, una forma de amor. Y cuando alguien pronuncia uno de esos nombres con un corazón puro, la realidad se reordena. El caos se disuelve en armonía. La oscuridad cede ante la luz. Isabel no conocía esas enseñanzas, pero su alma sí, porque desde el día en que encontró aquel libro, todo dentro de ella comenzó a vibrar de otro modo, más sereno, más despierto. Era como si su propia casa se hubiera vuelto un reflejo de su interior. Cuanta más paz cultivaba por dentro, más luminosa se volvía por fuera. El viernes siguiente, Isabel decidió preparar una cena sencilla para sus hijos. Mientras cocinaba, empezó a tararear suavemente. Era una melodía sin letra que surgía sola, como nacida de la memoria del alma. Poco a poco, la casa se llenó de aquel sonido. El perro se recostó tranquilo junto a la puerta. Los niños rieron entre ellos, algo que hacía tiempo no ocurría. E Isabel, por un instante, sintió algo que había olvidado: gratitud verdadera. No entendía por qué cantar la hacía sentir tan bien, pero sin saberlo, estaba activando el poder de la vibración, la misma fuerza que, según los sabios antiguos, dio forma a toda la creación. Porque dicen los cabalistas, Dios no creó con las manos, sino con la voz. Y dijo Dios, haya luz. Y hubo luz. Desde entonces, toda palabra humana se volvió un eco de aquella voz divina. Una noche, mientras recogía la mesa, Isabel recordó algo que su abuela solía decirle. Hija, Dios no escucha la boca, escucha el corazón que hay detrás de la boca. Aquella frase tan simple cobró un nuevo sentido. Comprendió que no importaba el idioma ni la perfección de las palabras. Lo que movía lo invisible era la intención. En hebreo, esa intención tiene nombre, Kavaná. Es la dirección del alma durante la oración. Cuando alguien habla con el Creador con Kavaná, incluso el silencio se vuelve súplica. Isabel empezó entonces a cambiar la manera de orar. Ya no repetía frases ni pedía cosas.
Solo cerraba los ojos y agradecía. Agradecía por la casa, por los hijos, por el aire. Y poco a poco algo se reorganizaba dentro de ella. Y fuera también. La oscuridad emocional que antes habitaba el hogar parecía disolverse como humo al sol. Una tarde, mientras contemplaba el atardecer desde la ventana, Isabel sintió una presencia suave, como si alguien invisible la mirara, no con ojos, sino con amor. No se asustó, al contrario, sintió calor en el pecho, una paz que venía de dentro y de fuera al mismo tiempo. El silencio era tan profundo que podía oír su propio corazón. Y en ese instante comprendió: el hogar es el espejo del alma. Cuando el alma se aquieta, el hogar florece. Las lágrimas brotaron, pero no de tristeza. Eran de alivio. El miedo se fue, la ansiedad se deshizo, y lo que quedó fue solo presencia entre el cielo y la tierra. Cada día que pasaba, Isabel percibía con más claridad que existía algo entre el mundo físico y el espiritual, algo que los unía con hilos invisibles, y ese algo era el sonido, el nombre, la vibración. La sabiduría antigua lo llamaba lenguaje de la luz, el idioma original del alma. Empezó a observar más el ambiente, cómo las palabras influían en el ánimo de los hijos, cómo cambiaba la energía después de una discusión, el peso que quedaba en el aire cuando alguien se quejaba demasiado. Todo era más nítido. Y así Isabel comprendió que el verdadero poder no estaba en el libro en sí, sino en la forma en que comenzó a relacionarse con lo invisible, en la fe sencilla, en las palabras sinceras, en la gratitud constante. Eso era lo que despertaba la protección. Eso era lo que poco a poco traía de regreso la luz perdida. Ahora Isabel dormía bien. Soñaba con lugares luminosos, con ríos tranquilos, con jardines silenciosos. Despertaba liviana y el día fluía con suavidad. Pero una noche algo curioso ocurrió. Soñó con su abuela. La mujer sonreía sosteniendo el mismo pequeño libro y dijo solo: «Las letras son, hija mía. Continúa». Al despertar, Isabel entendió que aquel sueño no era un simple recuerdo. Era una señal, una invitación a seguir, a sumergirse más profundamente en ese misterio que empezaba a transformar todo a su alrededor. No sabía aún a dónde la llevaría, pero en lo más profundo de su corazón sentía que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría para siempre la manera en que veía la vida, el hogar y al propio Dios. Había algo diferente en Isabel. No era un cambio que los ojos pudieran notar, sino una nueva vibración, una serenidad silenciosa que impregnaba cada uno de sus gestos. Las personas a su alrededor lo notaban, aunque no supieran explicarlo, y ella tampoco sabía cómo. Solo sabía que desde el día en que comenzó a conectarse con aquel viejo libro, algo dentro de ella había despertado. Era como si existiera una segunda capa en la realidad, una dimensión escondida bajo las cosas simples, el vapor del café, el sonido de la lluvia, el toque de una voz querida. Todo parecía cargado de un significado que solo podía sentir, pero no traducir. Una mañana, Isabel barría el patio cuando la radio de la cocina, apagada hacía días, se encendió sola. Primero un chisporroteo, luego una melodía antigua. Caminó hasta allí asustada, pero al oír la canción, su corazón se calmó. Era una melodía que su abuela solía cantar, y en el mismo instante en que la reconoció, algo dentro de ella tembló, no de miedo, sino de reconocimiento. «Las cosas del cielo nunca suceden por casualidad», decía su abuela. Isabel sonrió. Sabía que no era coincidencia. Era como si lo invisible mismo le susurrara: «Continúa, estás en el camino correcto». Isabel comenzó a estudiar, aunque no entendiera todo. Buscó el significado de las letras, los sonidos,
los símbolos del viejo cuaderno. Descubrió algo que la dejó en silencio por largos minutos. Según los antiguos sabios, el universo entero fue creado con letras, no con gestos ni con herramientas, sino con palabras. Cada sonido, cada combinación, cada nombre pronunciado con intención pura, genera movimiento en las esferas espirituales. El mundo visible, decían, es el eco de las palabras invisibles que Dios pronunció al principio de todo. Cuando Isabel leyó eso, comprendió algo profundo. El mismo poder que dio vida a los cielos y a la tierra sigue latiendo dentro de cada ser humano, porque la voz humana es el recuerdo vivo de la voz divina. Cerró el libro y colocó la mano sobre su pecho. Sintió el corazón firme y pensó: entonces, por eso las palabras cambian el aire. Cada noche, antes de dormir, Isabel se regalaba unos minutos de silencio, sin oraciones largas ni peticiones, solo silencio. Y en ese silencio, su corazón parecía hablar un idioma antiguo, hecho solo de intención y sentimiento. Era como si existiera un código secreto entre ella y lo alto, un idioma que no necesitaba traducción, y cuanto más se conectaba con esa sensación, más se transformaba la casa. Sus hijos dormían mejor, las pesadillas desaparecieron. Incluso el perro, antes inquieto, ahora se acostaba junto a la vela encendida y descansaba en paz. Algo invisible se había ajustado, pero Isabel sentía que aún no lo comprendía todo. Era como si hubiera un secreto dentro del secreto, una capa más profunda esperando ser tocada. Una tarde encontró al final del libro un texto escrito a mano por su abuela. Toda palabra de luz tiene 7 voces. Cada una despierta una bendición, pero solo la sexta abre el portal de la abundancia. Isabel leyó esa frase una y otra vez, tratando de entender. 7 voces. Portal de la abundancia. Parecía poesía, pero tenía una fuerza que podía sentirse. Y curiosamente, desde que leyó esas líneas, comenzó a escuchar sonidos, susurros suaves, casi imperceptibles, cuando oraba o meditaba. Eran como murmullos de agua corriendo, notas de una música lejana. Al principio pensó que era su imaginación, pero pronto comprendió que el sonido venía de dentro. Era como si su propia alma hubiera empezado a cantar. Los sabios dicen que las paredes de una casa escuchan todo. Cada palabra, cada emoción, cada pensamiento deja un rastro en el aire. Y cuando hay discusiones, miedo o desánimo, la energía se vuelve densa. El hogar pierde su brillo como una lámpara cubierta de polvo. Pero cuando hay fe, gratitud y oración, la casa se convierte en un espejo de la luz divina. Por eso, las palabras correctas, dichas con intención pura, pueden restaurar el alma del hogar. Isabel empezó a notarlo con claridad. En los días en que amanecía irritada, el ambiente se volvía pesado. En los días en que despertaba agradecida, todo era más claro, más suave. Era como si la casa y ella fueran una sola entidad, respirando el mismo aire espiritual. Y ese descubrimiento la fascinó, porque en el fondo siempre había sabido que la energía de las palabras era real, pero ahora lo veía con sus propios ojos. En una de las noches más serenas de aquel tiempo, Isabel despertó de madrugada sin razón aparente. El reloj marcaba las 3:11, la vela del buró seguía encendida, y el pequeño libro estaba allí abierto en la misma página de siempre. Lo tomó entre sus manos. El cuarto estaba en silencio, pero su corazón no. Sintió un impulso fuerte, un llamado interior, como si el propio libro la invitara a descubrir algo oculto. Pasó los dedos sobre las letras hebreas y, sin comprender, comenzó a murmurar suavemente, casi como un canto, repitiendo el sonido que su corazón dictaba. No era una oración aprendida, era el eco del alma. Y en ese instante,
Isabel sintió algo extraño y hermoso, como si toda la casa se expandiera y respirara con ella. Era un sonido sin sonido, una vibración silenciosa que lo llenaba todo. El miedo desapareció. Solo quedó una presencia amorosa, profunda, antigua. En los días siguientes, Isabel empezó a sentir esa misma vibración. Cada vez que se conectaba con el libro, comprendió que las palabras sagradas, aunque no se entendieran, actuaban como códigos de luz. El entendimiento racional era secundario. Lo que importaba era la energía que contenían, el sonido, el ritmo, la intención. Todo formaba un puente entre lo humano y lo divino. Y entonces comprendió lo que su abuela siempre decía. No toda oración se dice con la boca. Las más poderosas son las que el corazón pronuncia en silencio. Esa frase resonaba como un secreto. Isabel la sentía vibrar en cada acción. Cuando cocinaba, agradecía. Cuando barría, imaginaba luz. Cuando cerraba los ojos, veía colores, y cuanto más se entregaba a ese estado de presencia, más cosas hermosas sucedían. Pero cuanto más luz se manifestaba, más fuerte se hacía también la sensación de que algo grandioso se acercaba. Había una expectativa en el aire, una promesa aún no revelada. Una noche, mientras el viento soplaba por las ventanas y la luna iluminaba el patio, Isabel sintió su corazón acelerarse, no de miedo, sino de reconocimiento. Sabía, sin saber por qué, que un nuevo misterio estaba a punto de revelarse. Era como estar al borde de un portal invisible, sintiendo la vibración del otro lado. Las letras, los sonidos, el silencio, todo parecía convergir hacia algo que aún no tenía nombre, pero venía y cuando llegara, transformaría todo lo que ella creía sobre la oración, la fe y el poder espiritual. Había una verdad antigua esperando ser revelada y estaba más cerca de lo que Isabel imaginaba. El tiempo comenzó a pasar de manera diferente en la casa de Isabel. Los días ya no se sentían pesados y el silencio que antes oprimía ahora reconfortaba. Era como si el propio aire hubiera aprendido a respirar otra vez. Había un nuevo sonido llenando el ambiente, no el sonido de las voces, sino el de la presencia, un silencio vivo, palpitante, como si el corazón de la casa latiera al unísono con el de ella. Isabel no podía explicarlo, pero todo parecía envuelto por una calma que venía de otro lugar. El reloj marcaba las mismas horas, el viento soplaba igual, pero el tiempo parecía sagrado, el espacio entre el cielo y las paredes. Una tarde, mientras colocaba flores frescas en un jarrón, Isabel notó algo curioso. El sol entraba por la ventana e iluminaba una franja de polvo suspendido en el aire, pero aquellas diminutas partículas brillaban de un modo distinto. Parecían puntos de luz danzando como si el aire mismo estuviera vivo. Por un instante se quedó inmóvil. Sintió un leve escalofrío en la nuca. No de miedo, sino de reverencia. Era como si de repente comprendiera algo que siempre había estado allí. Esta casa es un templo, no un templo de piedra ni de altar, sino un templo invisible, donde cada palabra, cada gesto y cada emoción dejaban una huella. El hogar, pensó Isabel, no era solo el lugar donde se vive, sino el espejo de lo que uno lleva dentro. Si el interior está en paz, la casa se convierte en un recipiente de luz. Pero si el corazón está en guerra, las paredes también enferman. Esa revelación la tocó profundamente. Era simple, pero poderosa. El hogar no era solo refugio, era un reflejo del alma. Esa misma noche, Isabel se sentó en la mesa de la cocina y observó a su alrededor. Cada rincón contaba una historia. La pared del salón guardaba las risas antiguas de los hijos pequeños, el pasillo, las discusiones que ella quería olvidar, y la cocina. Ah,
La cocina aún parecía guardar el eco de las oraciones silenciosas de su abuela. De pronto, comprendió que podía sentir las memorias, como si cada palabra pronunciada alguna vez hubiera dejado una impresión en el aire. Entonces entendió lo que decían los maestros antiguos. El hogar es el primer altar del ser humano. Y en ese instante tomó una decisión. Desde aquel día, ninguna palabra sería dicha dentro de su casa sin propósito, ni murmullos de rabia, ni quejas distraídas, solo palabras que construyeran, no que destruyeran. Ella no lo sabía, pero esa decisión abriría el camino para lo que vendría después. Durante las noches siguientes, Isabel comenzó un nuevo hábito. Apagaba las luces, encendía una sola vela y permanecía unos minutos en silencio. Sin peticiones, sin oraciones memorizadas, solo presencia. Al principio le parecía extraño, pero poco a poco aquel silencio comenzó a hablar. Empezó a percibir sonidos sutiles, el crujido de la madera, el viento sobre el techo, el compás de su propio corazón, y comprendió. La casa respiraba con ella. Había un intercambio constante entre el mundo físico y el espiritual. Y la oración no era solo un acto, era una frecuencia. Cuanto más se alineaba con la calma, más respondía el ambiente. Una noche, mientras la llama de la vela titilaba, Isabel sintió que alguien la observaba, no con ojos humanos, sino con ternura, como si una presencia dulce y antigua la envolviera. No se asustó. Sabía, en el fondo, que era la presencia de la luz, el retorno de la Shejiná. En la mística judía existe un concepto llamado Shejiná, la presencia divina que habita los hogares y acompaña al alma humana. Los sabios dicen que cuando un hogar se llena de discusiones y miedo, la Shejiná se aleja. Pero cuando hay armonía, fe y gratitud, ella regresa silenciosa, llenándolo todo de brillo. Isabel no conocía ese nombre, pero sentía su presencia. Era una sensación de acogida, como si el aire mismo la abrazara. Nada externo había cambiado. Las cuentas seguían existiendo. El trabajo seguía siendo difícil. El mundo allá afuera continuaba ruidoso. Pero dentro de la casa y dentro de ella, algo había sido restaurado. Era como si el hogar hubiera vuelto a respirar la presencia de Dios. Con el paso de los días, Isabel notó que la nueva energía de la casa provocaba reacciones distintas. Personas que antes la visitaban con frecuencia venían menos. Algunos decían que el aire era demasiado fuerte, otros simplemente evitaban entrar, pero quienes venían en paz querían quedarse. Una tarde, una vieja amiga, Clara, apareció de sorpresa. Apenas entró, miró a su alrededor y dijo: «Isabel, ¿qué pasó aquí? Está diferente. Parece otro lugar». Isabel sonrió. Tal vez la casa recordó quién es. Clara frunció el ceño confundida, pero se quedó y al irse, lloró sin entender por qué. Dijo que se sentía liviana, como si hubiera dejado un peso atrás. Esa noche, Isabel comprendió algo importante. La luz que habita un hogar no se queda entre las paredes. Se expande, toca, sana, despierta. Las experiencias de Isabel se intensificaron. Una madrugada despertó con una sensación de calor en el pecho, como si algo estuviera siendo escrito dentro de ella. Palabras sin sonido aparecían en su mente y sintió el impulso de anotarlas. Tomó un cuaderno y empezó a escribir sin pensar, solo dejando fluir. Cuando terminó, había una sola frase. Hay una oración que enciende el hogar como una estrella escondida. No sabía qué significaba, pero la frase quedó resonando. Sintió que era una advertencia, o tal vez una promesa. Y desde entonces comenzó a buscar sin saber exactamente qué buscaba. Las palabras antiguas, las letras misteriosas, los sonidos que vibraban en el silencio, todo parecía conducirla hasta ese punto,
como si el universo entero se preparara para revelar el siguiente secreto. Una noche de sábado, después de que los hijos se durmieran, Isabel volvió a encender su vela y abrió el pequeño libro sobre la mesa. El viento sopló suavemente y una página se volteó sola. Miró y sintió el corazón acelerarse. Allí, en el rincón inferior, había una nota casi borrada, escrita a toda prisa, pero cargada de fuerza. Pasó el dedo sobre las letras y un escalofrío le recorrió los brazos. La tinta parecía antigua, pero la energía viva. Era como si el papel respirara. Cerró los ojos y por un instante vio imágenes fugaces. Agua corriendo, montañas y una luz dorada atravesando el cielo. La vela titiló. El aire se volvió denso, no de miedo, sino de presencia. Y entonces Isabel comprendió. Estaba a las puertas de algo mayor, no un conocimiento común, sino una revelación de esas verdades que no se leen, sino que se viven. Esa noche, mientras el viento susurraba entre las rendijas, entendió que la antigua oración de su abuela no era sólo un fragmento de fe, era una llave que abriría algo más profundo que la paz del hogar. Abriría la esencia misma del alma como templo divino. Algo estaba por revelarse e Isabel lo sentía. La próxima luz sería distinta, más fuerte, más antigua, más divina. Aquel domingo, Isabel despertó antes del amanecer. El cielo seguía gris, la ciudad dormía y el silencio de la madrugada era tan denso que parecía tener peso. Se sentó al borde de la cama sin saber por qué. No había soñado, no había ruido, solo un impulso, como si algo dentro de ella susurrara: «Levántate, es hora de escuchar». Tomó el libro, el mismo de su abuela, y se quedó mirándolo. No lo abrió, no leyó, solo lo sostuvo entre las manos en silencio. Y en ese silencio, Isabel sintió algo diferente, una paz extraña, profunda, que no venía de afuera. Era como si su corazón hubiera encontrado el ritmo del universo. La fe no necesita palabras. Los días siguientes estuvieron llenos de esa misma sensación. Ya no era una búsqueda de respuestas, era una escucha. Isabel comprendió que la fe verdadera no habla todo el tiempo. Escucha, porque a veces lo sagrado no se manifiesta en las palabras, sino en los espacios entre ellas. Una tarde, mientras colgaba la ropa en el tendedero, notó algo curioso. El viento soplaba suave, pero cada movimiento parecía coordinado, como si la naturaleza respondiera a sus pensamientos. Las hojas danzaban, los pájaros cantaban, y entonces comprendió. Todo, absolutamente todo, estaba conectado. La fe es el sonido que hace el silencio cuando encuentra a quien cree. Aquellas palabras vinieron solas como un susurro interno, y las guardó como quien guarda un tesoro. Isabel empezó a comprender que el verdadero templo no era el libro, ni la casa, ni ningún espacio físico, era el corazón. Cada latido era una oración, cada respiración una invitación para que la presencia divina habitara en ella. Recordó algo que su abuela solía decirle cuando era niña. La oración más poderosa nace entre un suspiro y una lágrima. Ahora lo entendía. No era la elocuencia lo que movía el cielo, era la verdad sentida, la fe silenciosa, esa que no busca demostrar, sino simplemente ser. Y fue en ese estado de entrega cuando Isabel notó algo nuevo. Las respuestas llegaban antes que las preguntas. Una tarde, mientras caminaba por la calle, Isabel vio a un hombre sentado en la acera. Parecía cansado, con la mirada perdida. No lo conocía, pero algo en su interior la hizo detenerse. Sin pensarlo, abrió su bolso, sacó una botella de agua y se la ofreció. El hombre la miró, sonrió y con los ojos húmedos le dijo: «No imagina lo que significa esta agua para mí ahora». En ese instante, Isabel sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo.
No era simple generosidad, era conexión, un movimiento invisible, una corriente de luz que unía los gestos simples con el propósito divino. Comprendió. La fe silenciosa no es pasiva. Actúa, pero sin prisa. Habla, pero sin voz. Toca el mundo a través de los gestos, las miradas y las intenciones. En casa las transformaciones continuaban. Las plantas florecían de nuevo, los hijos estaban tranquilos, las risas regresaban a los rincones, pero Isabel sabía. No era magia, era armonía. Había descubierto el secreto que su abuela había dejado entre líneas. La verdadera bendición no se pide, se permite, porque la fe no exige, invita. Y cuando el corazón está abierto, la presencia divina entra sin necesidad de ser llamada. Cada noche Isabel realizaba un pequeño ritual. Apagaba las luces, encendía la misma vela y permanecía respirando en silencio. Cuanto más quieta estaba, más sentía que alguien la escuchaba, no como quien oye palabras, sino como quien entiende el alma. Una noche, durante ese silencio, Isabel sintió que una energía suave la envolvía como una brisa que atravesaba su cuerpo. No había miedo, había memoria, un reconocimiento profundo, como si su alma supiera exactamente lo que ocurría. Cerró los ojos y vio destellos, letras antiguas flotando en la oscuridad, luces azules girando en espiral y un sonido grave, lejano, como un canto del principio del mundo. No lo entendía con la mente, pero su corazón lo comprendía todo. Cuando abrió los ojos, las lágrimas corrían, no de tristeza, de gratitud. Y comprendió. La fe silenciosa es el idioma del alma. Es el espacio donde lo divino habla sin voz, el testimonio de lo invisible. A la mañana siguiente, Isabel caminó por la casa observando cada detalle. Nada había cambiado físicamente, pero todo era distinto. Los colores más vivos, el aire más suave, el tiempo más lento. Miró el pequeño libro sobre la mesa y sintió su corazón latir con fuerza. No era solo un libro antiguo, era un portal y sabía que pronto algo en su interior sería revelado, no como conocimiento, sino como experiencia. Algo estaba a punto de abrirse. Un secreto que no podía entenderse con la mente, solo con el espíritu. La casa, silenciosa y llena de presencia, parecía esperar junto con ella. El aire tenía esa tensión sagrada que antecede al milagro, y con los ojos cerrados, Isabel susurró: «Hágase tu voluntad y no la mía». En ese momento, la vela titiló, y su llama pareció inclinarse ante ella, como si reconociera la humildad de su entrega. Esa madrugada, Isabel tuvo un sueño. Se encontraba en un campo abierto, cubierto por una luz dorada. A lo lejos, una figura caminaba hacia ella, envuelta en un manto claro. No hablaba, pero sonreía. Al acercarse, le entregó un pequeño fragmento de pergamino. Isabel extendió las manos, pero antes de abrirlo, despertó. Su corazón latía con fuerza. Miró hacia el buró y allí estaba el libro abierto. Una página distinta. Una que nunca había visto antes. La tinta parecía nueva, las letras más vivas que nunca. Al tocar el papel, sintió un calor subir por los brazos. Algo estaba siendo revelado. No un texto ni una teoría, sino un llamado. Y en ese preciso instante, Isabel supo, la próxima lectura no sería como las anteriores. Estaba a punto de conocer las palabras que abren los portales del hogar y encienden la luz que nunca se apaga. El aire se llenó de una paz densa, casi palpable. La llama permaneció firme, y dentro del corazón de Isabel, la fe silenciosa se transformó en certeza. Algo sagrado estaba a punto de ser pronunciado. La madrugada tenía un brillo distinto. No era el de la vela ni el de la luna. Era algo en el aire, una presencia invisible, pero tan real como la respiración. Isabel lo sabía.
Había llegado el momento. El pequeño libro de su abuela estaba abierto sobre la mesa, y el viento que entraba por la ventana movía las páginas con delicadeza, como si una mano invisible las hojeara. Respiró hondo y por primera vez sintió que comprendía lo que aquellas letras siempre habían querido decir, no con la mente, sino con el corazón. Tomó el libro con ambas manos, cerró los ojos y empezó a recitar lo que su alma le dictaba. La voz era baja, pero el sonido llenó el espacio, y lo que sucedió aquella noche sería imposible de olvidar. Adonai Roy, Loé Esar, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Isabel sintió un calor suave en el pecho. Esa frase, tan simple, parecía contener todo el universo. No hablaba de ausencia de dolor, sino de una presencia constante, una confianza que nace cuando el miedo se disuelve. Mientras pronunciaba cada palabra, era como si dijera: «No estoy sola, la vida me guía, incluso cuando no comprendo el camino». Lloró no de tristeza, sino de rendición. Comprendió que la fe no es controlar, es permitir ser guiada. Binot de Che Yarbitseini, Almei Menuchot llena. En verdes praderas me hace descansar, junto a aguas tranquilas me conduce. Las palabras salieron como una melodía. Isabel sintió el sonido vibrar en toda la casa, como si cada sílaba purificara el aire. Las imágenes eran nítidas, campos verdes, aguas serenas, el viento moviendo la hierba. Pero no era un lugar lejano. Era su propio interior encontrando reposo. Comprendió que la paz no es un destino, es una frecuencia, un estado de confianza que convierte cualquier espacio en refugio. Nafsi, Yechonen Bemaglei, Tzedek Lema'an Shemo. Restaura mi alma. Guíame por senderos de justicia, por amor a su nombre. Al pronunciar esas palabras, Isabel sintió que algo dentro de ella se reordenaba. Recuerdos antiguos aparecieron, errores, culpas, heridas, pero junto a ellos vino el perdón, no el que se fuerza, sino el que nace cuando la luz toca el alma. Entendió que restaurar el alma no es borrar el pasado, sino transformar las heridas en sabiduría. Y por primera vez no tuvo miedo de mirarse por dentro. Gam ki elech begei tzalmabet, lo irá ra ki ata imadi. Aunque camine por el valle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Susurró las palabras con firmeza y reverencia. El cuarto pareció expandirse. La vela no titilaba. Ardía recta, serena, como si el aire se hubiera detenido para escuchar. Una ola de fuerza recorrió su cuerpo. Era como si una presencia antigua y amorosa estuviera a su lado. Ya no había sombra porque la luz dentro de ella era más grande. Comprendió el misterio. Quien camina con fe no elimina la oscuridad, se convierte en la luz que la atraviesa. Shipteja umishanteja ema yenagamuni. Tu vara y tu cayado me dan consuelo. Isabel sonrió. Nunca había entendido esa frase. Le parecía dura, pero ahora tenía otro significado. La vara y el cayado no eran castigo, sino dirección. El alma necesita límites de amor, fuerzas invisibles que la mantengan en el camino correcto. Comprendió que incluso sus dolores habían sido formas de guía, y murmuró conmovida: «Gracias por no dejarme perder». Taroy lefanai shuljan neged tzorerai. Preparas una mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. El aire se calentó. No hablaba de enemigos externos, sino de los internos. El miedo, la duda, las voces que alguna vez intentaron apagar su fe. Y allí se vio sentada ante todos ellos en paz. El universo parecía decirle: «Venciste sin luchar, venciste porque permaneciste». La mesa era símbolo de abundancia, no de bienes, sino de plenitud. El banquete del alma reconciliada con la vida. Disantaba Shemen Roshi, Cosí rebayá. Unges mi cabeza con aceite, mi copa rebosa. Instintivamente Isabel llevó la mano a su cabeza.
Sintió un toque cálido, como si alguien invisible la bendijera. Una emoción profunda la inundó. El aceite era propósito, identidad espiritual. Comprendió. Todos somos ungidos por lo invisible, no para ser grandes, sino para servir con amor. El cáliz que rebosa no era riqueza material, sino plenitud, el corazón agradecido antes de recibir. Ach Tov, Bajesed, Yirdefunikol Yemei Yayai, Besabti, Bebeit Adonai Leorech Yamim. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Eterno por largos días. Mientras decía el último verso, Isabel lloraba libremente. Era un llanto luminoso de quien por fin regresa a casa. El sonido de las palabras llenó el cuarto y pareció vibrar en las paredes. Los muebles, el suelo, todo estaba en silencio. Pero el silencio hablaba. Comprendió que habitar en la casa del Eterno no era una promesa futura, era un estado de conciencia. Vivir de forma sagrada, incluso en lo cotidiano. Respirar, amar, existir, todo podía ser templo. Cuando terminó, Isabel cerró el libro y permaneció inmóvil por largo rato. La llama ardía firme, reflejada en sus ojos. Afuera, el viento había cesado. La casa entera estaba envuelta en una paz tan densa que casi podía tocarse. Entonces entendió lo que su abuela siempre había sabido. La verdadera oración no es para pedir, sino para recordar. Recordar quiénes somos, de dónde venimos y quién nunca nos ha dejado. Apagó la vela con un suave soplo y en voz apenas audible dijo: «Si tu luz habita en mí, mi casa jamás estará vacía». Y así terminó la noche. Pero la luz permaneció. El silencio que siguió fue el más dulce que Isabel había sentido, porque dentro de él había una certeza que lo divino no mora solo en libros, templos o montañas, sino en el corazón de quien con fe silenciosa lo invita a quedarse. Cierre, el secreto está en el corazón. Cierra los ojos por un instante, respira profundo, siente el aire entrar, el pecho expandirse, el cuerpo calmarse. Así es como todo comienza. En el silencio, Isabel descubrió que el verdadero poder no está en palabras antiguas ni en rituales secretos. Está en el instante en que uno se entrega de verdad. Eso fue lo que transformó su hogar, la sinceridad del corazón. Y hoy, esa misma oportunidad está frente a ti. Cuando caiga la noche y la casa se aquiete, enciende una luz suave. Siéntate donde te sientas en paz. Puede ser al borde de la cama, en el sofá o junto a la ventana. Y lee el Salmo 23. No como quien recita un texto sagrado, sino como quien habla con un viejo amigo. Léelo despacio, respirando cada palabra, y deja que su significado se mezcle con lo que sientes. No se trata de perfección, se trata de presencia. Deja el corazón abierto sin prisa, sin miedo, sin pedir nada. Permite que la serenidad de estas palabras antiguas y la belleza de lo que recuerdan te envuelvan. Que hay un camino seguro, incluso cuando todo parece oscuro. Que hay cuidado, incluso cuando te sientes solo, que hay amor, incluso en los silencios más largos. Si una lágrima cae, déjala caer. Limpia el camino. Si un pensamiento hermoso llega, abrázalo. Es una respuesta. Y si no sucede nada, aún así algo estará siendo sanado allí dentro, donde solo el silencio llega. Porque el secreto nunca estuvo en el texto ni en el sonido de las palabras. El secreto está en cómo las dices, en el corazón puro que cree sin necesitar entender y ama sin necesitar pedir. Hazlo hoy, esta noche por ti, por tu hogar, por la paz que mereces sentir. Lee el Salmo 23, no como una promesa, sino como un abrazo. Deja que cada verso toque un pedacito de tu alma y cuando termines, permanece en silencio. En ese instante algo cambiará, no en el mundo exterior, sino dentro de ti. Y es dentro donde toda luz comienza.
que la paz encuentre un lugar en tu hogar y que al cerrar los ojos, esta noche sientas lo mismo que sintió Isabel, la serena certeza de que el corazón puro es la morada de la luz.